Vamos a complementar un poquitico lo que Francisco nos habló de taquiarritmias de complejo angosto. Vamos a ver un poquitico el enfoque de las taquiarritmias de complejo ancho. Una diapositiva que siempre debe estar obligatoria, los conflictos de interés. Y esto es lo que normalmente nos enfrentamos en urgencias. Cuando la enfermera nos pasa este electrocardiograma, muchas veces entramos en pánico y nos asustamos porque Eh, puede ser un paciente inestable, puede ser un paciente que necesite un tratamiento de emergencia y depende del tipo de arritmia que tengamos para hacer el tratamiento. Entonces, estas taquiarritmias de complejo ancho normalmente tienen un QRS por encima de 120 milisegundos en al menos dos derivaciones y la frecuencia cardíaca debe ser siempre en 120 minutos o más o por encima de 100. Siempre van a ser una taquicardia ventricular versus una taquicardia supraventricular con un bloqueo de rama funcional o por aberrancia, un bloqueo de rama previo o preexcitado o por alteraciones en los electrolitos o por drogas. ¿Qué es importante tener en cuenta? Que el 80% de todas las taquicardias de complejo ancho van a ser ventriculares. Entonces, si no sabemos, vamos a tratarlas como ventriculares. Y el antecedente de cardiopatía previa está presente en el 90% de las taquicardias de complejo ancho. Entonces, cuando tengamos un paciente con antecedente de isquemia o una cardiopatía hipertrófica, cualquier grado de cardiopatía, y esté con una taquicardia de complejo ancho, pues esta muy seguramente va a ser ventricular. ¿Qué otras cosas nos sirven? Unos latidos de fusión o una disociación auriculoventricular o un patrón de bloqueo de rama derecha por encima de 140 o de rama izquierda por encima de 160 milisegundos o un eje extremo o un bloqueo izquierdo con un eje derecho o la ausencia de RS en precordiales o un RS en precordiales mayor a 100 milisegundos o el antecedente de esternotomía o de infarto o la morfología del QRS diferente a la morfología del bloqueo de rama izquierda o derecho preexistente. Todo esto nos debe ayudar a hacer el diagnóstico de una taquicardia supraventricular con aberrancia o una taquicardia realmente ventricular. Si tenemos un electrocardiograma previo, también nos ayudaría mucho. De pronto podemos encontrarnos con un QT prolongado, o sea, por encima de 460 milisegundos, o un QT corto por debajo de 340 milisegundos, o una preexcitación con ondas delta y PR corto en un paciente con un síndrome de Wolff-Parkinson-White, o un patrón de bloqueo de rama derecha con un supradesnivel de excremento ST en B1 y B2 y B3, o una onda epsilon en una cardiomiopatía arritmogénica del ventrículo derecho, o aumento del voltaje en las derivaciones precordiales o en de extremidades compatibles con una cardiomiopatía hipertrófica. Entonces, eso nos debe hacer pensar lógicamente en una taquicardia ventricular, o sea, de complejo ancho. Si a pesar de todas las ayudas que tenemos, si a pesar de todos los algoritmos que tenemos, persistimos en la duda, siempre vamos a tratar a este paciente como una taquicardia ventricular. Y estas taquicardias ventriculares, ¿cómo se van a tratar? Entonces, si el paciente está sin pulso, sin respuesta, pues vamos a aplicar los algoritmos de reanimación cardiopulmonar, en la cual vamos a empezar reanimación cardiopulmonar con masaje precordial o masaje torácico, y después de un ciclo vamos a valorar el ritmo. Si es un ritmo desfibrilable, ya sea una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular sin pulso, vamos a dar un shock de más o menos 200 joules. Y si no es un ritmo desfibrilable o que se pueda beneficiar de esta terapia, pues vamos a continuar la reanimación cardiopulmonar. Como reglas generales, y esto aplica un poquitico para la presentación ahorita de Carlos Arturo, es que cualquier taquiarritmia más inestabilidad hemodinámica
vamos a sedar y cardiovertir electrónicamente. Cualquier bradiarritmia sintomática, independiente del apellido que le pongamos, vamos a implantar un marcapaso transvenoso o transcutáneo. Y posteriormente, el electro de 12 derivaciones nos podría ayudar a definir más claramente la etiología de la arritmia cardíaca. Recordemos que cualquier taquiarritmia más inestabilidad hemodinámica es sedación y cardioversión. Si no encontramos pulso, aplicamos el protocolo de reanimación cardiopulmonar. Vamos a pasarnos al lado de los pacientes que tienen una taquiarritmia con complejo ancho y que están estables. Entonces, si están estables, en primer lugar podríamos utilizar cardioversión eléctrica, pero no es obligatoria, o podríamos utilizar medicamentos. ¿Qué medicamentos tenemos aprobados? En general, procainamida, que no la tenemos en Colombia, amidodarona y lidocaína. ¿Cuál es la recomendación de estas drogas? Procainamida, que no la tenemos en Colombia, es una recomendación 2A. Amidodarona, que está en Colombia, es una recomendación 2B. Y si estamos muy seguros que es una taquiarritmia de complejo ancho, que pueda ser sensible a calcioantagonistas, específicamente verapamilo, pues podría utilizarse, aunque el verapamilo no está disponible de forma intravenosa en Colombia. Este algoritmo es un poquitico más sencillo y pues me gustó para que de forma práctica abordemos a estos pacientes. Entonces, cualquier taquicardia o taquiarritmia con complejo ancho en presencia de enfermedad coronaria o enfermedad estructural, recordemos que más o menos el 80-90% son de origen ventricular, entonces este algoritmo dice que los tratemos como taquicardia ventricular. Eso quiere decir que si está inestable, cardioversión. Si está estable, también podríamos utilizar cardioversión, lógicamente sedado el paciente, y utilizar procainamida o amidodarona o lidocaína. Eso en primer lugar. Si el paciente está inestable y tenemos una cardiopatía que no es, o sea, en un paciente con taquicardia de complejo ancho que no tiene cardiopatía estructural, pero que está inestable, siempre debemos hacer cardioversión eléctrica. Y la otra posibilidad serían los pacientes sin cardiopatía estructural con ritmos regulares que están estables. Como nos decía Francisco, podríamos utilizar una prueba terapéutica o diagnóstica con adenosina, y si el paciente no termina, lo manejamos como una taquicardia ventricular, pero si el paciente termina, pues es una supraventricular. O de pronto la prueba con una adenosina nos sirve para ver exactamente cuando se abra el complejo qué tipo de arritmia supraventricular podría ser. La otra posibilidad es pacientes con taquicardias de complejo ancho, sin cardiopatía estructural, con un ritmo irregular. Normalmente estos pacientes están inestables, entonces los vamos a manejar como una taquicardia ventricular inestable. Estas son las dosis de los medicamentos que tenemos al menos disponibles en Colombia. La amidodarona se debe dar una carga de 150 miligramos durante 10 minutos y si el paciente de pronto está hipotenso, se debe dar más o menos 300 miligramos en más o menos 20 minutos y continuar a una dosis de 1 miligramo por minuto por 6 horas y posteriormente 0.5 miligramos por minuto por 18 horas. Ojo en los pacientes en choque cardiogénicos porque esta terapia podría inestabilizar un poquitico más el paciente. Y la otra alternativa, cuando tengamos contraindicación a la amidodarona o cuando el paciente sea refractario a la amidodarona, podríamos utilizar lidocaína a una carga de 1 a 3 miligramos por kilo y continuar a una dosis más o menos de 1 miligramo por minutos, o sea, 60 miligramos por hora. Algunos pacientes tienen 3 o más episodios de taquicardias ventriculares sostenidas en menos de 24 horas o que tienen un CDI y el aparato o el dispositivo hace terapias
antitaquicardia o descargas eléctricas en más de 3 episodios durante 24 horas, con al menos 3 minutos de diferencia. Eso se llama una tormenta eléctrica. Estos pacientes se deben manejar si están inestables, lógicamente con cardioversión, pero si están estables, que algunas veces los vemos, con infusiones de amiodarona, o si persiste a pesar de la amiodarona más lidocaína, más betabloqueadores, específicamente propanolol o esmolol. Si el paciente persiste, anestesia general con propofol intravenoso. Si el paciente persiste en tormenta rítmica, una denervación simpática del corazón, ya sea por un bloqueo de los dos lados del ganglio estrellado, o una hiperestimulación simpática mediante estimulación espinal, podríamos poner a este paciente en circulación extracorpórea e intentar una ablación con catéter, ya sea por radiofrecuencia o estereotáxica. Estereotáxica es por radioterapia, y aunque es poquitos casos publicados en el mundo, pues es una alternativa de manejo. Un capítulo especial para los pacientes con falla cardíaca. Recordemos que los pacientes con falla cardíaca y fracción de eyección disminuida, la principal causa de muerte es las muertes súbitas, más que por disfunción de bomba, que es lo que uno de pronto esperaría. Entonces, estos pacientes se les podría ofrecer prevención primaria de los episodios de taquicardia ventricular. Esto se puede hacer con los medicamentos que clásicamente han disminuido los eventos cardiovasculares, como Entresto, antagonistas del receptor de mineralocorticoides o betabloqueadores. Estos medicamentos disminuyen la probabilidad de muerte súbita y de arritmias ventriculares en los pacientes con falla cardíaca. Si a pesar de esto el paciente persiste con fracción de eyección por debajo de 35% o de 40%, pues debemos valorarlo. Si es un paciente con clase funcional 1, una fracción de eyección por debajo de 30% es suficiente para implantar un cardiodesfibrilador. Si es clase funcional 2 o 3, debe tener fracción de eyección por debajo de 35%. Si es por debajo de 40 y el paciente tiene una taquicardia ventricular no sostenida en cualquier estudio, podríamos hacer un estudio electrofisiológico y, si es positivo, implantar un cardiodesfibrilador. Y si de pronto el paciente tiene clase funcional 4 y es candidato para trasplante o para algún tipo de terapia de falla cardíaca avanzada, podríamos implantar un cardiodesfibrilador como puente. En pacientes con infarto agudo de miocardio debemos esperar 40 días de tratamiento médico óptimo. Si a los 40 días de tratamiento médico óptimo está con fracción de eyección por debajo de 35 o 30%, se debe implantar un cardiodesfibrilador. Y si de pronto tiene un episodio de taquicardia ventricular no sostenida en esos 40 días, un estudio electrofisiológico con inducción de taquicardia ventricular nos podría ayudar a tomar la decisión. En los pacientes sin isquemia, con cardiopatía sin isquemia, esto ha cambiado un poquitico. En el 2017 tenían la misma recomendación que los pacientes isquémicos, o sea, clase funcional 2 o 3 con fracción de eyección por debajo de 35%, se les debía implantar un cardiodesfibrilador. Pero el estudio DANIS demostró que en pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección reducida y de etiología no isquémica no se beneficiaban tanto de un cardiodesfibrilador implantado. Por eso la guía cambió, y hace unos meses esta recomendación, que antes era 1A, pasó a ser 2A en pacientes con no isquemia en etiología de su cardiopatía. Si la etiología es isquémica, la recomendación es 2A. En pacientes con cardiopatía hipertrófica, lógicamente, si son sobrevivientes a un episodio de muerte súbita, se debe implantar un cardiodesfibrilador, pero si no, hay que mirar la historia familiar, el grosor del septum, o si el paciente tiene síncope en los últimos 6 meses de causa no explicada. Si sí, implantamos el cardiodesfibrilador; si no, miramos en un holter si tiene taquicardia ventricular no sostenida o una respuesta normal en una prueba de esfuerzo. Si esto es positivo, implantamos un cardiodesfibrilador, y si esto es negativo, podríamos esperar. ¿Qué también podemos
esperar en pacientes con Chagas. Estos pacientes tienen más riesgo de arritmias ventriculares y de episodios de muerte súbita, por eso el umbral para prevención primaria no es 35% como en los no isquémicos o en los isquémicos, sino 40%. Entonces el umbral es un poquitico más alto. Y por último, los complejos ventriculares prematuros que todos los días nos vemos en nuestra consulta. No se sabe exactamente si son una consecuencia de la disfunción ventricular o causan disfunción ventricular. Eso hay que tenerlo muy frecuente. Lo primero que hay que tener en cuenta es si son sintomáticos y si son la causa de disfunción ventricular. Si son sintomáticos, si son la causa de taquicardiomopatía o de disfunción ventricular, si tiene una carga rítmica por encima del 10 o del 20%, o si tiene más de 10 a 20.000 latidos en 24 horas, podríamos ofrecerle una terapia de ablación, y si de pronto el paciente no quiere hacer ablación, podríamos ofrecerle tratamiento médico con beta bloqueadores o antiarrítmicos del grupo 3. Yo creo que esto era lo que tenía para hoy. Muchísimas gracias a todos.